todos, bienvenidos al canal. Estamos hoy en la segunda parte del tema que comenzamos hace poco, referido a cómo amansar un pájaro. En esa primera parte que ustedes tendrían que ver para comprender esta, hablamos de definir primero qué era amansar un pájaro. Y en segunda instancia mencioné el estrés, el principal factor del cual va a depender nuestro éxito y hasta dónde podamos llegar en ese amansamiento, va a pasar por el control del estrés. Así que bueno, los invito a que para poder entender bien lean el anterior, vean el anterior. Vamos a empezar hoy ya con una serie de tips, de elementos que tenemos que manejar en este proceso para amansar un pájaro. El primero del que vamos a hablar hoy es la jaula. La jaula en la cual vamos a colocar el pájaro que queremos amansar. Y bueno, y acá hay una gran diferencia entre lo que muchos aconsejan y lo que yo hago habitualmente, que es usar este tipo de jaula. O sea, muchos usan una jaula a la cual llaman amansadora, que se diferencia de esta únicamente en la distancia que tienen entre sí un barrote y otro. Los tienen mucho más juntos para evitar que cuando el pájaro se espanta dentro de la jaula se lastime especialmente ahí en la unión del pico con la cabeza. Con ese tipo de jaula no puede pasar el pico a través de los barrotes, entonces no se va a lastimar, pero tampoco se va a amansar. Acá lo que estoy pretendiendo no es que el pájaro no se lastime, sino que se amanse. Por lo tanto, cualquier jaula viene bien. A mí, por ejemplo, este tamaño de jaula, que también hay que considerarlo, es muy importante, es, por ejemplo, para un pájaro pequeño, como si fuera un jilguero, un pinzón, pájaro de ese tamaño, chico. Necesitamos este tipo de jaula. Tiene que tener la jaula un volumen determinado, como para que cuando estamos en el proceso de amansamiento, que ahora le vamos a explicar, tenga un lugar como para esconderse, entre comillas, ¿no? Con un lugar donde él se sienta seguro. Y si es muy reducida la jaula, no va a poder hacerlo. El material de la jaula es lo mismo, cualquiera. Yo puse esta porque la tenía a mano, pero puede ser de metal, de lo que ustedes quieran. La jaula en sí no tiene demasiada importancia. Sí tiene importancia el lugar donde vamos a colocar la jaula. O sea, la jaula la vamos a buscar un lugar, una habitación, un recinto donde la jaula esté en un lugar que esté a media luz, o sea que no haya una luz deslumbrante y que tampoco esté totalmente oscura. Vamos a ponerla a una altura importante, ¿no? Alejada del piso, como para que el pájaro no tenga temor de la cercanía del piso, especialmente vamos a tratar de que no haya mascotas ni nada que lo pueda asustar. Un lugar a la altura nuestra, más o menos levantando un brazo. Ahí vamos a estar bien, ya les digo, un lugar donde se escuche el ruido normal de una casa, por ejemplo, pero que no haya ruidos estridentes, ¿no? Que lo escuche así un poco lejos. Yo les voy diciendo estas condiciones que digamos sería lo ideal, después cada uno lo va a resolver en base al lugar que tenga para colocar la jaula. Esto sería lo ideal. Bueno, una vez que hablamos de la jaula, tendríamos que hablar del otro tópico que vamos a tratar hoy, que es ¿no es cierto? El de la tela, con la cual vamos a cubrir esta jaula. La jaula la vamos a cubrir con una tela para que generarle al pájaro, crear un espacio donde él se sienta protegido, donde no tenga miedo, donde no esté asustado. Para eso vamos a buscar una tela, como la que les muestro acá, por ejemplo, que cubra los dos costados, la parte de atrás va a estar cubierta por la pared y la parte de adelante en un principio va a estar tapada y después poco a poco lo vamos a ir destapando. Esto lo hablaremos en el próximo video, pero tenemos una tela doblada así de esta manera, cosa que nosotros podamos
cubrirla toda la jaula y cuando querramos lo levantamos y el pájaro va a quedar a la vista. Eh, la tela no tiene que ser una tela, tiene que ser una tela más bien finita, transparente. ¿Ve que esta tela tiene cierta transparencia? Eh, Fina, leve, de manera de que si es verano y hace calor, no le dé mucho calor al pájaro. Y a su vez que permita esta transparencia, que el pájaro tenga una percepción de los movimientos en la habitación. eh, no aconsejo para nada que esté totalmente oscura porque no funciona eso, porque el momento que nosotros levantamos se va a asustar mucho por el contraste, por la diferencia con la luz con la cual estaba hasta ese momento y no sirve. Esto es mucho mejor. Una tela que tenga así como esta, una cierta transparencia, una tela leve, blanca, en lo posible, o de cualquier otro color que sea transparente. Bueno, estos dos tópicos son los que vamos a ver hoy. Y en el próximo ya vamos a entrar en detalles, en técnicas y en trucos que hay que llevar a cabo para lograr que el pájaro se amance y lograr llegar a nuestro objetivo. Bueno, los invito entonces a ver el próximo video y les agradezco mucho por haber visto este. Así que muchas gracias y hasta la próxima.